gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente una emoción muy grande de estar aquí en este lugar, en este espacio tan especial. Tal vez quienes vengan de afuera no lo entiendan, pero para nosotros, los santacruceños en general y en especial los riogalleguenses, el obispado local tiene toda una larga tradición. Los que son santacruceños ¿me entienden? Bueno, y los que no, se los vamos a explicar por qué. En principio, darle la bienvenida al señor vicegobernador de la provincia de Santa Cruz. Quiero aclarar, para evitar malos entendidos, que también ha sido invitado el señor gobernador, que seguramente no ha podido hacerlo, asistir por cuestiones de agenda, pero quiero dejar claro que le pedí especialmente al señor secretario general de la Gobernación, que así lo hizo, que se comunicara personalmente, y lo hizo con el señor gobernador, para que estuviera presente con nosotros. Problemas de su agenda seguramente no le han permitido estar, pero le agradecemos, señor vicegobernador, su presencia, al igual que el señor intendente de la ciudad de Río Gallegos, al señor vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, diputado Mauricio Gómez Bull. Le damos también la bienvenida al señor embajador de la República Popular de China, al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, al titular de la Unión Industrial Argentina, al señor titular de la Confederación General del Trabajo, al señor titular de la Asociación de Bancos Argentinos, el señor titular de la CTA, a los representantes de la Cámara Argentina de Comercio, a numerosos empresarios que hoy nos acompañan, también obviamente a quienes participaron. Las 3 empresas creo que quedaron finalistas, están aquí representadas a través de sus representantes legales, de sus CEOs, lo cual habla de un proceso importante, muy importante para los santacruceños, pero fundamentalmente de carácter estructural para el país. En el video, en pocas palabras, se condensaba algo que en realidad se transmitió aquí en Santa Cruz de generación en generación como casi una aventura o una empresa imposible de realizar. La construcción sobre nuestro río Santa Cruz de una represa hidroeléctrica. Recién lo anunciaba el locutor, el río de mayor caudal enteramente argentino en la República Argentina que no tiene una represa hidroeléctrica. Este emprendimiento va a ser el más grande después de Yacyretá, por la producción, 1.740 megavatios de energía hidroeléctrica, con una diferencia. Como todos ustedes saben, Yacyretá es una empresa binacional porque es una empresa que se construye sobre un río que no es de origen nacional enteramente. Entonces, aquí estamos ante un emprendimiento, el más grande nacional en materia hidroeléctrica, que va a significar agregarle a la matriz hidroeléctrica un 10% más de capacidad y a la matriz en general energética del país un 4,7% más, casi un 5% más. Además del aprovechamiento del embalse para zonas de riego que tornarán cultivable más de 35.000 hectáreas, algo impensable hace tiempo aquí en la Patagonia. Esto no empieza desde ahora. En realidad, este proceso que hoy ha aparecido en el Boletín Oficial de la Nación con la adjudicación a la empresa que mejor oferta realizó, ya que cubre el 121% de la obra. Esto es no solamente el total que demanda la obra, sino también el 21% que genera de IVA, financiamiento total y absoluto. No empezó ahora. En realidad este es el tercer proceso licitatorio. El primero fue de iniciativa privada, lo ganó también un consorcio que finalmente no tuvo financiamiento. Esto se hizo en el año, me corregí Julio, si me equivoco en las fechas, por favor, así como te corregí yo con la atención y la extensión, te autorizo a que me corrijas con las fechas. El primer llamado, que fue, creo que fue más que llamado, una iniciativa de carácter privado, que fue en el año 2008, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Año 2008, iniciativa privada, como ustedes saben, es un mecanismo previsto
en nuestra legislación que permiten que grupos privados presenten una iniciativa al Estado para realizar una obra y que el Estado ponga en conocimiento del resto de la comunidad económica esta iniciativa privada, y si nadie mejora esa iniciativa privada se le adjudica a ese grupo. En aquel momento ganó un grupo de los cuales también se integra también una de las empresas que también quedó, creo que en segundo lugar ahora. Lo ganó un grupo integrado por varias empresas nacionales y también extranjeras, pero bueno, 2008 hasta el 2010 no obtuvieron financiamiento, porque esta obra se hace con financiamiento totalmente externo. O sea, el Estado argentino se está endeudando, vamos a decirlo claramente, para hacer una obra de infraestructura. De paso nos sirve para aclarar estas diferencias de endeudamiento que nosotros consideramos virtuoso y endeudamiento que no consideramos tan virtuoso. El endeudamiento que consideramos muy virtuoso y que es natural y que lo hace todo tipo de empresa y también lo hace un Estado, es el endeudamiento que hacemos para capitalizarnos, que es el mismo endeudamiento que hace una familia cuando decide comprar un auto, decide comprar una casa y entonces se endeuda para mejorar en capital. También el Estado o una empresa cuando se endeuda para comprar maquinarias, para instalar una fábrica. Lo que no estamos de acuerdo es en los endeudamientos para gastos corrientes, porque es realmente económicamente nocivo, y en el caso del Estado, endeudamiento para pagar deuda anterior, porque estamos siempre en una bicicleta financiera en la cual hemos vivido durante años, décadas y décadas en la República Argentina, que condujo a un mayor endeudamiento. O sea, hoy estamos endeudándonos, porque obviamente quien nos financia nos lo va a cobrar, no lo va a hacer gratis, pero estamos endeudándonos para generar 1.740 megavatios de energía absolutamente renovable, limpia, y lo que es importante, remarcar, constante durante todo el año, porque nuestro río Santa Cruz, a diferencia de los ríos que alimentan las represas del Chocón, por ejemplo, dependen mucho en el Chocón del régimen anual de lluvias. Como nuestro río Santa Cruz tiene dos embalses naturales, que son el lago Viedma y el lago Argentino, que tienen su origen además en el campo de hielos continentales, el caudal del río es permanente durante los 365 días del año, independientemente del régimen de lluvias, por lo cual garantiza una afluencia de 1.740 megavatios durante todo el año. ¿Por qué lo podemos hacer ahora también? Es importante resaltarlo. ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Faltaban emprendedores? ¿Faltaban gente con coraje o valentía para hacerlo? No. Faltaba algo mucho más simple, mucho más sencillo. El cable y el enchufe. Uno puede tener una plancha, puede tener un lavarropas, puede tener los mejores televisores, pero necesita un cable y necesita un enchufe para que puedan tomar energía. Teníamos este río, pero no teníamos la línea de alta tensión de 500 que nos conectara con el país. El consumo energético de la provincia de Santa Cruz es muy mínimo, es muy chico, como el de cualquier provincia patagónica, y por lo tanto necesitábamos extender la línea de 500 de alta tensión 500, los kilómetros son otra cosa, que comenzamos a construir durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner. La línea de alta tensión en la República Argentina llegaba hasta Choel, provincia de Río Negro, casi ahí en la puntita lindando con la provincia de Buenos Aires. A partir de la decisión del presidente Kirchner se construyó la línea de alta tensión para conectar a toda la Patagonia Sur, esto es Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con el resto del país. Creo que en el mes de septiembre vamos a terminar la conexión y quiero también anunciar que posiblemente ya en el mes de septiembre Santa Cruz esté definitivamente habilitada la conexión de 500 y podamos eliminar también de las facturas de todos los contribuyentes y usuarios del país ese 6 por 1000 que tantas veces nos reclamaban en la Cámara de Diputados. Quiero decirles que ese 6 por 1000, lo expliqué innumerables veces como diputada y como senadora, también lo tenía antes la provincia de Misiones, pero fue conectada,
Y ahora, gracias a esta conexión que fue primero de Choel a Puerto Madryn, luego de Puerto Madryn a Pico Truncado, y ahora llega de Pico Truncado a La Esperanza y de allí, en líneas de 132 a Río Gallegos, a Río Turbio y a El Calafate, vamos a estar definitivamente integrados y además esto va a tener también que significar una importante reducción en las tarifas eléctricas que cobran los usuarios de la provincia de Santa Cruz, porque deben ser también equiparados al resto del país con los mismos beneficios. Así que durante el mes de septiembre estimamos, ese fue el cálculo que me ha comentado el señor ministro de Planificación, vamos a conectar definitivamente a la provincia de Santa Cruz y vamos a eliminar ese molesto 6 por 1000 de las facturas que tanto nos reprochaban a los santacruceños. Lo podemos hacer, les digo, porque sin esta línea de alta tensión que demandó muchísima inversión, hubiera sido imposible, hubiera sido inútil, hubiera sido ocioso tener una producción que no hubiera sido utilizado. A esto hay que sumarle los 270 megavatios que va a producir también la central termoeléctrica alimentada a carbón, pero con un sistema absolutamente limpio, similar al que usa Alemania. Yo no sé, muchos de ustedes empresarios deben haber conocido Alemania, me ha tocado estar en la planta de Wolford, donde está la mayor planta automotriz del mundo, Volkswagen, totalmente alimentada a carbón y con un medio ambiente absolutamente limpio, seguro, de modo tal, bueno, no quiero recordarles, pero ustedes saben que en Alemania está prohibida la energía nuclear, por ejemplo, así que imagínense el cuidado que tienen en el medio ambiente. Bueno, también a esta línea de 500 y a estos 1.740 megavatios vamos a poder incorporar estos 270 megavatios que van a producir la usina termoeléctrica alimentada a carbón, también un viejo anhelo de los rioturbienses, de toda la gente de 28 de noviembre, de toda la gente de la cuenca de Río Turbio. Hoy para nosotros es muy importante esto porque este fue un sueño, no es casual, lo decía en una solicitada el señor ministro de Planificación, no fue un capricho el nombre de Néstor Kirchner y de gobernador Jorge Zepernik, fue una decisión, un reconocimiento del pueblo de la provincia de Santa Cruz expresada a través de sus representantes en la legislatura y también a través del Poder Ejecutivo que promulgó a través de los decretos. Jorge Zepernik fue un gobernador, tal vez muchos de los que están aquí no lo conocieron o no lo recuerdan, fue un gran gobernador que tuvo la provincia de Santa Cruz en un momento muy difícil del país, en la década de los años 70. Tal vez así que le costó años de cárcel sin que nadie le pudiera probar nada, porque era un hombre absolutamente decente y comprometido con su pueblo, y además era un hombre que soñó toda la vida, como tantos otros santacruceños, con la que nosotros conocíamos como electrificación del río Santa Cruz. Para nosotros la electrificación del río Santa Cruz era precisamente esto que hoy estamos haciendo. En unos días más se firmará el contrato y significa precisamente poder utilizar este fantástico recurso que es el río Santa Cruz, algo que le importa mucho a todos los argentinos porque, como decíamos recién, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el intendente de Lomas de Zamora, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, este crecimiento inédito en la República Argentina en esta década, que es el crecimiento económico más importante de los últimos 200 años, cada vez demanda mayor energía, no solamente por el crecimiento industrial, sino también por el aumento del consumo, la movilidad social ascendente, la cantidad de argentinos que antes no tenían cosas para enchufar, como digo yo, y ahora enchufan heladeras, lavarropas, secarropas, lavavajillas, acondicionadores de aire, producto de que tienen trabajo, de que han mejorado su calidad de vida, también gastan combustibles en los autos nuevos. Ayer estaba leyendo que estamos batiendo el récord este año de venta de autos usados, más de 1 millón de venta de autos usados. Lo curioso es que leía que la gente compra autos porque hay inflación. Ustedes saben que, sí, hay varios, un diario en realidad, o dos,
que titulan que la gente en la Argentina compra autos porque hay inflación. A mí me tocó estar en los dos procesos hiperinflacionarios en esta provincia. Néstor era intendente en 1987 y era intendente en 1990 y gobernador a partir de el 10 de diciembre de 1991. Vivimos el primer proceso inflacionario en la intendencia con mucho dramatismo. Me acuerdo que y algunos se acordarán, algunos que tienen mi edad, que las juventudes políticas salimos también con la ayuda aquí del obispado y demás a preparar bolsones de comida, por lo que era un proceso inflacionario muy importante. Pero realmente decir que en la Argentina la gente compra autos porque hay inflación es casi una falta de respeto a la inteligencia de la gente, y yo creo que también una suerte de querer tapar el sol con las manos. Nadie compra autos porque hay inflación. El que compra auto usado es porque todavía no alcanzó para el auto nuevo. Mi papá, el primer auto que tuvo fue un auto usado, y fue en el año 1967, por ahí, si mal no recuerdo. Y cuando compras un auto nuevo es porque ya mejoraste y podés llegar al 0 kilómetro, y seguramente tal vez porque también está ya en proyecto para hacer tu casa. Por eso esta obra que estamos hoy, que es un importante, yo les estaba contando la historia, primero iniciativa privada en el año 2008 que no obtuvo financiamiento, luego sí hubo otra licitación pública en el año 2010, también con muchísimos oferentes, que la ganó un consorcio de empresas. Del año 2010 hasta el 2012 tampoco obtuvieron financiamiento esa misma empresa, por lo cual finalmente decidimos hacer un segundo llamado a licitación, que fue el que hoy estamos llevando a cabo y que finalmente obtuvo financiamiento por parte de dos bancos de la República Popular de China y de una empresa con una de las más grandes del mundo en materia de construcción de empresas de represas hidroeléctricas. Y bueno, también siempre uno lee en los diarios en estos días. Hoy alguien me alcanzaba un escrito donde desde hace aproximadamente unos 4 o 5 meses atrás hay constantes denuncias contra tal o cual empresa de las que resultaban o que podían resultar adjudicatarias, y realmente yo les pido a todos los empresarios, a los que han participado en todos estos años en estos intentos de construir que han sido frustrados, pero no por parte del gobierno, sino porque no consiguieron financiamiento, que quien ha obtenido financiamiento y ha surgido como la persona o la empresa o el consorcio de empresas que ha resultado adjudicataria pueda llevar adelante la obra, porque esto se ha hecho con absoluta transparencia, y ya les digo, vamos por el tercer proceso sin que se haya conseguido financiamiento. Esta es la primera vez que se consigue financiamiento. Por eso creo que es bueno que todos contribuyamos a que las cosas se hagan de la mejor manera posible. No se ganan las obras públicas con lobbies, con denuncias sobre otra empresa, pensando que esa empresa puede ser la ganadora, y después cuando resultó ser otra que no era la que pensaban, entonces empiezan con denuncias sobre la otra empresa. No es una buena conducta empresaria. Lo sé porque uno de los empresarios el otro día, de estas UTEs que estaban compitiendo, me dijo en Olivos, en una reunión que mantuvo antes de que obviamente se supiera y se abrieran los sobres, me dijo que estaba seguro de que él iba a ganar la represa, y yo le dije que bueno, qué suerte que está tan seguro que va a ganar la represa. A mí no me importa quién gane la obra, a mí lo que me importa, como a todos los santacruceños y la Argentina, es que la empresa se haga. Pero bueno, el empresario estaba muy seguro de que le iba a ganar él. Les aclaro que no es amigo mío ni es empresario acá, como dicen, porque algún día vamos a hablar sobre los empresarios acá, porque si son los que ganaron plata, hay pero un montón de empresarios que acá desde acá puedo divisar a muchísimos empresarios. Si el tema para ser un empresario acá es el haber ganado plata
como empresas en estos 10 años, desde acá diviso a muchísimos empresarios K. Yo no creo que los que hayan ganado plata en estos 10 años sean empresarios K. Creo que han sido empresarios que han sabido aprovechar oportunidades de negocios, creo que han sido empresarios que han sabido identificar nichos importantes para poder ganar dinero, para hacer buenas inversiones, y por lo tanto nadie puede ser. Porque bueno, si no, les reitero, les doy la lista de lo que ganaron y no saben, se van a dar una gran sorpresa porque la mayoría no tienen absolutamente nada que ver. Es más, eran todos empresarios preexistentes a que los K llegaran al gobierno en el año 2003. Es más, algunos, sobre todo en determinados sectores, había una preeminencia claramente extranjera y hoy hay una clara preeminencia nacional, lo cual los pone muy contentos, no porque no nos guste la inversión extranjera, porque nos gusta la combinación de ambas, la inversión extranjera junto a la inversión nacional. También hoy hemos hecho importantes anuncios en materia de obras energéticas en la provincia de Buenos Aires, en General Serri, precisamente 2 turbinas termoeléctricas que pueden ser alimentadas a gasoil, a gas o a biocombustible. Cada una de ellas va a producir 300 megavatios y cuando se termine el ciclo combinado, esto es, cuando se utilice el vapor de las turbinas, se va a producir 900 megavatios para dar apoyatura precisamente a una zona como es toda la zona de Bahía Blanca, General Purredón, Viboratá, con una línea de alta tensión entre 500 y 132, y también otra línea de alta tensión que estamos ya en ejecución, que conecta Resistencia con, mejor dicho, conecta desde la 4ª línea de Yacyretá, que va desde Corrientes, Rincón de Santa María, hasta Resistencia. 4ª línea de Yacyretá. Hoy decía el video o el locutor que estábamos conectando a la parte que estaba desconectada de la línea de alta tensión. En realidad, esta era una parte del país que estaba desconectada. Todo el NEA-NOA también carecía de una línea de alta tensión, y que fue la línea de alta tensión NEA-NOA que demandó una inversión de más de 3.000 millones de pesos para conectar todo el norte argentino. La generación de más de 9.000 megavatios, la extensión de más de 4.500 kilómetros de líneas de alta tensión, ya sean de 132 o de 500. Estaba, por ejemplo, desconectado el Chocón con Mendoza y San Juan. Hemos hecho la interconexión. Era algo parecido a lo que parece con las líneas aéreas. ¿Vieron? Uno para irse a Córdoba tenía que ir primero a Buenos Aires y luego de Buenos Aires recién a Córdoba. Algo parecido, un sistema radial que partía de Buenos Aires en todo sentido, en materia de ferrocarriles, en materia de líneas de energía eléctrica, bueno, con un modelo concéntrico en Buenos Aires que no es de la última década, sino que tiene unas cuantas décadas y que tiene que ser revertido. ¿Revertido cómo? De esta manera, con inversiones muy fuertes que interconecten la Argentina, que interconecten a todos los argentinos y que permitan generar esto tan importante que nos ha permitido este año tener la mejor cosecha, más de 105 millones de toneladas de grano, que nos está permitiendo batir récord en materia de patentamientos y de producción automotriz, que nos está permitiendo batir récords también en materia de turismo receptivo y emisivo. Cuando Kirchner empezó como presidente, solamente 3 millones de argentinos viajaban al exterior. Hoy 7,5 millones de argentinos pueden hacerlo y estamos muy contentos de que así sea. Este último fin de semana también batió récords con una importante inversión, un crecimiento del turismo que ha crecido mucho. Y en materia de maquinaria agrícola, que también estamos batiendo récords, me gustaría hablar un poquito de Agrale, esta empresa, y sobre todo fundamentalmente lo que ha significado en materia de crecimiento de producción de maquinaria agrícola. En maquinaria agrícola prácticamente solamente producíamos en el país un 19%. Y hoy estamos produciendo, Débora, en el orden nacional, 47% en el orden nacional,
de producción nacional y estamos como con una integración cada vez más importante en materia de autopartes y queremos seguir incentivando el desarrollo y el crecimiento de lo que son autopartes. Yo también quería comentarles algo, porque es importante que todos coincidamos por esas cosas de la vida. Yo digo que son señales también. Cuando yo hablé el otro día en Tecnópolis, que dije que quería hablar con los empresarios, con los representantes de las distintas centrales de trabajadores, en este caso con los sectores empresarios, en realidad lo hice sin saber que ya Julio De Vido, como ministro de Planificación, había invitado al titular de la CGT, al titular de la UI, al titular de los bancos nacionales, aquí, a este acto. Y bueno, y luego pareció como que hacíamos la reunión esta que yo estaba convocando. Bueno, todo parecen señales que indican que teníamos que hacer la reunión lo antes posible, o por lo menos un approach importante para poder hacer reuniones posteriores. Y surgió como que la invitación venía de lo que yo había manifestado en Tecnópolis, pero no. En realidad la invitación había sido idea del señor ministro de Planificación y Desarrollo, que no sé, ¿será que estamos tan conectados que mentalmente así con las antenitas que él tampoco sabía ni yo sabía que le había invitado, ni él sabía lo que yo iba a decir en Tecnópolis? Lo cierto es que les agradezco mucho la presencia a muchísimos titulares de la Confederación General del Trabajo, sé que vino gente de CAME, de la CGT y de todos los actores económicos importantes, porque además creo que más allá de la convocatoria, esta obra también ameritaba la presencia de todos ellos, pero mucho mejor aún si podemos hacerlo luego de esto, una reunión productiva. Productiva porque es necesario discutir, siempre luego de 10 años de gobierno, de un gobierno que yo considero ha tenido éxitos importantes en materia de crecimiento económico, en materia de desarrollo industrial, en materia de desendeudamiento. Hace muy pocos días, ya el Banco Central garantizó el pago de los vencimientos de deuda externa este año del Bonar 13, que bueno es decirlo y recordarlo, de los 2.200 millones ya separados para pagar la deuda, 2.000 son con legislación nacional. Con lo cual es muy importante, un mensaje muy importante hacia el exterior, porque estamos pagando vencimientos que están hechos con legislación nacional. ¿Qué significa esto? Que obviamente es una legislación que si alguien quisiera no pagar, podría cambiarla, pero nosotros no hemos hecho eso en 10 años ni lo pensamos hacer. Hemos asumido la deuda contraída por anteriores gobiernos durante décadas y fundamentalmente a partir del 24 de marzo de 1976, porque consideramos que es la deuda de todos los argentinos. Y quisiera también ver algunas charlas que vamos a tener, así adelantarles a números gruesos los datos macroeconómicos. Le pedí a alguien que me hiciera una comparación con dos países como Australia y Canadá, para derribar algunos mitos, más que mitos, algunas mentiras o falsedades que se quieren instalar en la sociedad en materia de actividad económica. Actividad económica que en lo que va del año ha crecido el 5,1%. En un mundo que se derrumba, en un mundo donde cae el trabajo, donde, bueno, basta encender un televisor. Si tienen los que tienen cablevisión no lo van a ver, pero si tienen DirecTV, que tiene un montón de canales extranjeros, conecten los canales extranjeros y van a ver lo que está pasando en el mundo, en Europa y en todos lados. Pero derribando algunos mitos, si uno, por ejemplo, la situación fiscal de la Argentina es endeble, algo que escuchamos todos los días con los gurúes económicos, los mismos que nos decían en el año 2001 que estaba todo bien, dejá los ahorros en el banco, que está todo tranqui, tenés una ley que te lo garantiza, que defendían políticas económicas durante una década. Bueno, hoy nos dicen que la situación fiscal de la Argentina es endeble. Yo quiero comparar Australia con Canadá, por ejemplo, el resultado fiscal primario sobre PBI, sobre Producto Bruto Interno.
En Argentina, el promedio del año 2003 al 2012, el promedio del resultado fiscal primario sobre PBI ha sido en Argentina de un 2,3% positivo. En Australia ha sido de un 0,7 negativo y en Canadá de un 0,6 negativo. En el año 2012, donde tuvimos también un resultado fiscal primario negativo, la Argentina fue del 0,2 negativo ese resultado fiscal primario. El de Australia fue el 2,6 y el de Canadá el 1,4. Estos son números que uno dice, ¿y por qué comparar con? Y porque no tenés ninguna otra forma de establecer si no tenés un método de comparación. ¿Cómo sé que estoy bien o estoy mal? En fin, bueno, tengo que comparar y hemos querido comparar con Australia y Canadá porque por ahí si comparábamos con países latinoamericanos, siempre lo latinoamericano tiene una cosita así como que, ¿no? Como que no está tan en onda, no es tan cool. O sea, Australia y Canadá es mucho más cool que cualquier país latinoamericano. Pero bueno, la realidad es esta. Y si hablamos del resultado fiscal financiero sobre el PBI 2012, estamos hablando de un año de crisis global. El promedio del año 2003 al 2012 fue el fiscal financiero sobre PBI, que es mucho más finito que el primario, fue un 0,5 positivo para la Argentina, un 0,7 negativo para Australia y un 1,2 negativo para Canadá. En el año 2012, donde hemos tenido, estamos hablando del financiero, les reitero, donde hemos tenido un año de crisis difícil en todo el mundo, hemos estado en el 2,6 en Argentina, en el 2,7 en Australia y en el 3,2 en Canadá. También ponemos Australia y Canadá porque son dos países que integran el G20, que también es un parámetro para establecer cuáles son las principales economías del mundo. Esto es para que manejemos números en serios, objetivos, que bueno, y desprovistos de todo tipo de subjetividad. Si hablamos de la deuda pública bruta sobre PBI, Argentina, que en el año 2001 declaró el default y defaultió la deuda soberana más importante del mundo con un endeudamiento del 160% sobre su PBI, hoy está en un 45%. Ahora, la deuda pública neta argentina es del 18,8%. ¿Por qué? Porque ese 45% tiene deuda intrasector público, o sea, deuda entre los propios organismos del Estado, sea Banco Central, sea Tesoro, en fin, pero no es deuda contraída ni en moneda extranjera ni con extranjeros. Ese 45% es deuda pública nacional y solamente el 18,8% es deuda pública neta no contraída intrasector público. Si vamos a Australia es del 27% y si vamos, o sea, estamos 18,8 les dije, ¿no? 27% en Australia y en Canadá es del 86%. El 86% deuda pública bruta sobre PBI en Canadá. Deuda externa, PBI, porcentaje, año 2012. La deuda externa pública argentina ya en el año 2012, esto fue, un promedio del año 2012, ya en el año 2012, deuda externa sobre PBI, tenemos que la deuda pública externa de la Argentina es solo del 13,7%. En Australia es del 89% y en Canadá es del 73%. Y en Argentina del 30% con el sector público. Las cuentas externas no cierran, nos dicen también. Lo vemos a diario en los titulares de algún diario, no de todos, porque sería injusta generalizar, pero es importante que todos los argentinos conozcan estos números, porque estos números son los que tal vez, ¿y qué me importa a mí si yo tengo la cuota a mí me importa el sueldo, la cuota del auto y la cuota de la casa, pero cuando estos números macroeconómicos no empiezan a cerrar, a vos no te empieza a alcanzar ni para pagar el auto, ni para pagar la casa, y a lo mejor
tu trabajo también peligra, porque todo funciona al mismo tiempo. Por eso es importante que hoy estén acá industriales, comerciantes, trabajadores, financistas, banqueros, porque todo funciona al mismo tiempo. No es que los bancos funcionan por una parte, las empresas funcionan por otro, los trabajadores funcionan por el otro, no. Es todo un macrocombo, digamos, que es la economía. Algunos números de las cuentas externas que no cierran el mito, ¿no? El saldo comercial de la Argentina en el año 2012 fue de 12.419 millones de dólares. El de Australia fue de 5.778, superávit comercial, esto es balanza entre lo que se importa y lo que se exporta. Reitero, 12.419 para la Argentina, 5.778 para Australia. Canadá tuvo un déficit en su balanza comercial de casi 9.000 millones de dólares. Para ser más exactos, 8.988 millones de dólares de déficit comercial. Canadá. Saldo en cuenta corriente, en dólares, en millones de dólares. Nuestro saldo de cuenta corriente en el año 2012 fue de 316 millones de dólares. El saldo en cuenta corriente en millones de dólares en Australia fue negativo en 56.385 millones de dólares. Y en Canadá de 66.999 millones de dólares. ¿Se escuchan las cifras? Saldo en cuenta corriente como porcentaje del Producto Bruto. Nosotros estamos en el 0,1, hemos descendido. En otros tiempos estuvimos mejor porque estaba mejor la economía, porque el mundo también estaba mejor, es imposible vivir, pero estamos en un 0,1 positivo, mientras que en Australia el saldo corriente en cuenta corriente como porcentaje del PBI es negativo en un 3,7%, igualmente lo es en Canadá. Las reservas, ahora han empezado a agitar el tema de las reservas, que nos estamos quedando sin reservas, producto de destinar las reservas al pago de la deuda o no sé qué cosa. Bueno, yo quiero decirles que un país como la Argentina cuenta al día, por lo menos último, que cerró el mercado único de cambios, de 37.076 millones de dólares de reservas. La República Argentina, nuestro país. Australia, 50.133 millones de dólares y Canadá, 69.757 millones de dólares. Si uno ve los números macroeconómicos de cuenta corriente, si uno ve además el volumen de las economías y de las exportaciones y del alto nivel de valor agregado y de tecnología que han logrado países como Canadá o como Australia, vemos que realmente en materia de reservas estamos más que bien. Es más, si nosotros no hubiéramos tenido, a partir de la desinversión sistemática que nuestra principal productora individual de petróleo, YPF, en manos de Repsol, no hubiera caído en esa declinación, hoy estaríamos en 52.000 millones de dólares de reservas. Si no fuera por la importación que tenemos que hacer en materia energética, la Argentina hoy tendría 52.000 millones de dólares. Y bueno, y si no hubiera habido algunas corridas cambiarias en las elecciones, también por ahí podríamos haber tenido, pero son los juegos del mercado y uno tiene que aceptarlos como tal. Pero lo cierto es que la declinación, que fue lo que motivó a convertirnos en exportadores netos de combustible, en importadores netos, y que obligó precisamente a esta presidenta a tomar la decisión de recuperar yacimientos petrolíferos fiscales en lo que denominamos recuperación de la soberanía hidrocarburífera, bueno, fue precisamente por eso, porque nos habíamos convertido en importadores netos y esto impacta muy negativamente en la producción, en los procesos de inversión, en la balanza comercial, en la cuenta corriente y fundamentalmente en la perspectiva de un país a largo plazo, donde, como ustedes saben, yo lo he dicho siempre históricamente, alimentos, energía y tecnología van a ser los tres vectores que van a permitir que los países o tengan crecimiento o no lo tengan durante el siglo XXI, con lo que todo eso conlleva en materia
de trabajo, de bienestar social, de salud, de educación, de ciencia, de tecnología, de inversión. También en materia de reservas, ¿cómo comparamos si estas reservas son buenas? Bueno, hay que compararlas con el PBI que produce cada país. Y estos 37.076 millones de dólares que la Argentina tiene netos de reservas en relación a nuestro PBI representan un 7,8% del PBI. ¿Cuánto representan los 50.000 que tiene Australia respecto de su PBI? Representa un 3,3%. O sea, Australia tiene menos de la mitad de las reservas que nosotros tenemos, teniendo un PBI mucho más alto. Teniendo 50.000 millones de reservas, solamente esas reservas representan el 3,3% del PBI. Y nadie pone en discusión la solvencia fiscal de Australia. Lo mismo sucede con Canadá. Las reservas con respecto a su PBI, ¿se acuerdan que les dije que Canadá tenía 69.000 millones de dólares de reservas en su Banco Central? Representa un 3,8% de su PBI. ¿Ustedes escucharon en algún titular que alguien ponga en duda la solvencia o la capacidad de pago de Canadá por tener solamente reservas por un 3,8% de su PBI? No. Sin embargo, todos los días titulares de calificadoras, de gurúes y de diarios económicos poniendo en duda las reservas de la República Argentina cuando están representando un 7,8%, reitero, de nuestro PBI. Reservas e importaciones, esto es, ¿qué relación hay entre las reservas y las importaciones? Bueno, esto les interesa mucho a los industriales y a todos los que producen. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la máquina de hacer dólares, con lo cual nuestros dólares tienen que ser genuinos para hacer frente no solamente a los pagos de vencimiento de deuda, sino para permitirle a los industriales que puedan comprar con los dólares por importaciones los insumos básicos para poder continuar con la producción y el crecimiento. La relación entre reservas y monto de las importaciones en la Argentina es del 54%. En Australia es del 20% y en Canadá es del 15%. O sea, son números, también están los representantes de los trabajadores, ellos también les interesan las importaciones porque saben que sus fábricas necesitan importar todavía insumos que no producimos en el país porque no hemos logrado la sustitución de importaciones, ya sea por patentes o también por falta de inversión en materia de investigación y de inversión en ciencia y tecnología, que todo el sector productivo debe plantearse seriamente, porque el que más invierte en investigación, en ciencia y tecnología no es el sector privado en la República Argentina, sino es el Estado Nacional. Son los argentinos los que por allí ni siquiera tienen sexto grado, los que más invierten produciendo y trabajando, permitiéndole tener recursos al Estado para destinarlos a inversión y tecnología. Por eso es muy importante. Finalmente, la relación entre reservas y deuda externa, obviamente, es mayor el porcentaje que nosotros tenemos, 26,2% de nuestra deuda externa, mientras que de su deuda externa Australia tiene reservas el 3,6%. Esto es una cosa que nos quedó la rémora de la convertibilidad. De como había convertibilidad tenía que ser equivalente, se medían las reservas en forma equivalente al circulante, a la cantidad de pesos. Y claro, esto les ha quedado como una rémora. Por ahí hay mucha gente que cree sinceramente que esto es así y por ahí hay muchos economistas o interesados en hacerle creer a la gente que esto es así. Reitero, la relación entre reservas y deuda externa en la Argentina alcanza al 26,2%, mientras que en Australia las reservas solo alcanzan para el 3,6% de su deuda externa y en Canadá el 5,2%. Podríamos, la última que les digo, porque no, esto es una cosa que después vamos a charlarla con los empresarios, más otras cosas más que seguramente nos van a plantear y vamos a plantear, porque lo que es bueno es el intercambio de ideas. Argentina depende de su gran socio comercial, que es Brasil.
Es obvio que cuando uno tiene un gran socio, tiene una dependencia, y esto se lo presenta muchas veces como una debilidad de la Argentina. Pero no hay economía en el mundo, salvo los que emiten moneda. Ya sabemos quién es, hay uno solo que hoy emite moneda sin ningún tipo de restricción y exporta inflación y costos a todos los países, que es Estados Unidos, porque Europa con el euro tampoco lo puede hacer, tiene limitante de emisión. El único que no tiene limitante de emisión es Estados Unidos con la máquina de hacer verdes. Por eso digo que hay que situarse un poquito en esto, y esta teoría del principal socio. Argentina, por ejemplo, en materia, esto se relaciona, ¿cómo relaciona uno quién es su mayor socio? A través de el intercambio comercial que hay, obviamente, ¿no? En exportaciones e importaciones. Bueno, Argentina tiene con Brasil, en materia de exportaciones, un 20%, en materia de importaciones, un 26%, en total el promedio nos da un 23%. Sigue China con un 10%, y Estados Unidos con un 8%. Australia, bueno, Australia tiene con esos señores que están sentados allí, con la República Popular China, es el principal socio comercial. 30% de las exportaciones de Australia van a China, y de China 18% de importaciones, con lo cual Australia tiene como principal socio a China con un 24%. Y Canadá, que tiene con Estados Unidos el 75% de las exportaciones y el 51% de las IMPO, tiene una dependencia con la economía de Estados Unidos del 62%. Como verán, hay que terminar con esto, y hay un montón de cosas más que las vamos a ir charlando reiteradamente, porque los argentinos tienen que... Es muy difícil, yo sé, y es un tema muy álgido de la economía, pero si todos se interesaran y averiguaran un cachito más, serían menos engañables, menos influenciables, y podrían tomar determinaciones con mayor tranquilidad, mayor libertad, y ¿saben qué? Nadie podría meterles el perro. ¿Saben lo que yo quiero y con lo que yo sueño? Con una Argentina que esté lo suficientemente bien informada, por lo menos la mayor parte de su población, para que nadie vuelva a meterles el perro como se lo han metido durante muchísimas oportunidades, haciéndoles creer que tenía cuatro patas, ladraba, movía la cola, pero en realidad no era perro, sino que era un gato. Esto pasó en la República Argentina en muchísimas oportunidades, y la verdad que yo no quiero que vuelva a pasar. Por eso hoy es un día muy especial para todos los santacruceños, para todos los argentinos, para los mercedinos que inauguran una nueva línea de producción allí en Buenos Aires, para los marplatenses, para los de Bahía Blanca y para toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires, que va a tener muchísima mayor potencia energética, que va a potenciar el turismo y la industria. Y finalmente contarles algo, creo que es casi una anécdota de santacruceños. Yo en realidad quería hacer este acto, y se lo había dicho al ministro, el día 22 de agosto. Ya sé, todos están pensando 22 de agosto, Evita, otros pensarán cualquier otra cosa, no sé qué estarán pensando, pero en realidad no, el 22 de agosto es el cumpleaños de Doña María Ostoich Dranich de Kirchner, la madre de Néstor. ¿Y saben por qué? No era por ella solamente, quiero explicárselo, los santacruceños me van a entender. Esto tal vez no me lo entiendan los que son de afuera. Doña María, mi suegra, la abuela de mis hijos, pensaba que tenía que ser ese día, el 22 de agosto, porque en el día de ella representaba a muchísimas amigas, y nos van a entender mucho los río-galleguenses, fundamentalmente, los NIC, ¿no? Doña María era amiga de Doña María Barc, de tantas otras Marías, madres y fundadoras de tantas familias santacruceñas que soñaron tanto tiempo con que Santa Cruz pudiera tener el interconectado, la electrificación, el aeropuerto de de Calafate, el puerto de Caleta. Y yo pensé que ese 22 de agosto, en la persona
de ella, que era el cumpleaños de ella, homenajeaba a todas esas viejas, yo le decía las viejas, no pobres, todas las viejas que se reunían acá en Río Gallegos, algunas de ellas todavía están vivas, pero fueron las mujeres fundadoras de las grandes familias río-galleguenses, este Río Gallegos que supo ser y que va a volver a ser tan pujante como lo fue con el esfuerzo de todos los santacruceños. Y bueno, era un homenaje que quería hacerle a las mujeres santacruceñas, a las fundadoras, a las pioneras, a las que cuando llegaron acá no había gas, había carbón, ni siquiera había combustible, que iban sus hijos impecables al colegio en medio de la nieve y que cuando llegaban tenían que encender junto a sus maestros las calderas, las estufas, porque en realidad no había calderas, había estufas. Era el homenaje. Bueno, como tenía que estar mucho tiempo afuera de Capital y tenía muchas obligaciones, decidí, bueno, hagámoslo un día antes, el 21 de agosto, de manera tal de permitir que todos los que salieron con el fin de semana largo pudieran estar presentes en este acto. Y por esas cosas de la naturaleza o de las señales de Dios, no sé cómo, alguien me dijo, hoy me mandaron un mensajito, que el 21 de agosto de 1946 el Senado de la Nación sancionaba o daba media sanción a la ley de voto femenino que se concretó al año siguiente en ley en la Cámara de Diputados. Hoy hace exactamente, habiendo sido yo senadora nacional durante muchos años, hoy hace exactamente 47 años que el Senado de la Nación daba el puntapié inicial para que las mujeres pudiéramos votar en la República Argentina. Y hace 10 años, miren qué cosa, hace 10 años a mí ya como senadora, que puedo participar en política, que no solamente puedo votar, que pude ser diputada provincial, que pude ser senadora y diputada nacional, que luego pude ser presidenta de la República. Me toca también en este 21 de agosto recordar que hoy también en el Senado se sancionaba una ley histórica, un hito histórico en la República Argentina, como fue la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, que eran las leyes de la impunidad. Hace exactamente 10 años. Así que, señales, era para el 22 de agosto, fue para el 21 y coincidieron todas estas cosas. Lo importante, y más allá del 22 de agosto o del 21 de agosto, lo importante es que estas obras se lleven adelante como se han hecho tantas obras. Hemos terminado Yacyretá, Atucha, vamos a emprender y estamos emprendiendo todo el tiempo obras, y lo importante es que podamos intercambiar opiniones acerca de estos 10 años, de las cosas que hemos hecho, de las cosas que nos faltan hacer, de las que seguramente hemos hecho mal y las que hemos hecho bien. Esta autocrítica, esta reflexión sobre uno mismo, también la pedimos sobre cada uno de los sectores. Porque en realidad yo siempre escucho criticar a un solo sector, en este caso el sector público o el gobierno, que seguramente tiene cosas que mejorar y corregir. También me gustaría en algún momento poder escuchar, si es que tal vez no tengan ningún error, tal vez los sectores de la actividad económica no hayan cometido ningún error, ninguna equivocación y esté todo ok, y los únicos que debamos cambiar algo o algunas cosas seamos nosotros del Estado. Pero ¿saben qué? No creo que sea así. Creo que todos, en definitiva, tenemos que sentar y ver cómo está funcionando esto. Creo que la actividad industrial se está recuperando y muy bien en un mundo cada vez más difícil. Y bueno, creo que tenemos que poner todas nuestras neuronas y todo nuestro esfuerzo en las cosas en que estamos de acuerdo. En las que no estamos de acuerdo, discutirlas, debatirlas. Pero como estamos en economía, es mucho más fácil, porque tenemos números, porque tenemos resultados, porque tenemos políticas y fundamentalmente porque tenemos experiencias de otras políticas aplicadas anteriormente y que finalmente culminaron en grandes fracasos. Y la verdad que nadie quiere fracasar. Creo que ningún argentino de buena fe lo quiere hacer, y creo que además está en el corazón de todos nosotros poder seguir haciendo cosas como las que hemos venido haciendo y muchas más que seguramente faltan. Por eso quiero agradecerles este lugar que
que parece chiquito, pero que para nosotros es muy grande porque simboliza muchas cosas y muchas historias. Agradecerles a todos la presencia, señores embajadores, a los señores representantes de la empresa china asociada a las empresas argentinas que van a participar en la construcción de esta represa. Tengo entendido que en diciembre estarían comenzando los trabajos. La línea va a ser fundamentalmente sobre el río Santa Cruz, las tres localidades fundamentales, el puerto de Santa Cruz, Piedrabuena y Calafate, pero va a repercutir absolutamente en toda la provincia porque va a demandar un gran desarrollo de proveedores menores, de pequeños y medianas empresas que van a tener que actuar como proveedoras de una infraestructura y de un emprendimiento de esta naturaleza, como sucede en todas partes. Así que, bueno, santacruceños y santacruceñas, después de tantas décadas, después de tantos sueños, después de tantos gobernadores, después de tantas promesas, aquí estamos hoy adjudicando las obras de las represas del río Santa Cruz para los santacruceños, pero fundamentalmente para todos los argentinos. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Concluida